Bueno, Manuel, muchas gracias. Sé que tenías todo el día libre y Sí. que viniste con nosotros. No tengo nada para hacer, así que y entre. Bueno, muchísimas gracias. Primera, recién te estaba preguntando cómo estás, si este trabajo es peor de lo que creías, igual de lo que creías o mejor de lo que creías. No, es un trabajo que no creía, digamos, que no creía tener. De hecho, fue bastante cercano a la Asunción, mi definición. Creo que 10 días antes. Bueno, es distinto, ¿no? Alguien que viene del ámbito privado. En mi caso, muchos años de hacer medios de comunicación. De no pensar en sumarme a... Era feliz, digo yo, ¿no? Digo, estaba con una vida ordenada, pero era el momento de desordenarla. Así que me encargué bien de que eso se dé y bueno, y la desordené y acá estoy. Es más difícil, suponiendo que las convicciones fueran idénticas, ¿es más difícil ser el vocero presidencial de Javier Milei o de Cristina Fernández? Bueno, de uno nunca lo hubiese sido, ¿no? Pero suponiendo que tus convicciones hubieran estado alineadas, digo, en términos de personalidad del líder, ¿no? Bueno, es contrafáctico, supongo que nunca me hubiese dejado hablar, pero... digamos que hoy soy feliz, ¿por qué ponerle condimentos a lo que pasa hoy? Pero bueno, no, nunca me hubiese alineado, nunca hubiese podido convivir entre aquel desorden y lo que ocurre hoy en la Argentina. Me parece a mí, te repito, es demasiado contrafáctico lo que me estás planteando. Y aparte ya está. ¿Cómo vivís el desafío de, siendo vocero, de los líderes que se comunican directamente con las audiencias? Pasa en el mundo empresario. Cada vez que Galperín tuitea, la gente de Mercado Libre dice, no, por favor, y se preocupan. Sí. Acá claramente el presidente tiene un estilo de comunicación directa, como tiene Trump, como tiene Cristina en su momento, por dar otro ejemplo. Perdón, me sirvo agua porque estoy con la garganta. No, claro. ¿Cómo ves en este rol? ¿Te parece complicado? ¿Estás acostumbrado? ¿Cómo te llevas con ese...? No. A ver... a mí me parece que los tiempos cambian y me parece que dentro de esos cambios está en que los presidentes tengan más relación con... No solo el presidente, sino que todos los funcionarios o todos los que hacen política tengan una comunicación mucho más directa con la gente. Pero me parece que también pasaba de antes. Con el presidente Milei seguro que pasaba con antes. Es como yo lo que planteo es por qué pretenden que el presidente Milei como presidente sea distinto a lo que era cuando no lo era. Porque acaso no votamos, los argentinos no votaron un cambio, no votaron la verdad, no votaron la sinceridad. Bueno, parte de la sinceridad es seguir siendo como uno era antes. Pero les pasa a todos, a mí me pasa lo mismo. En las redes yo también sigo participando. Tal vez menos ácido que antes por una cuestión de institucionalidad, pero a mí me parece un cambio fantástico que la política tenga contacto con la gente directo. Y si es el presidente, mejor aún. Porque además el presidente contesta. Y le contesta a gente que no es de la política, que no es conocida, que no es empresaria. Y eso me parece que está buenísimo. A la hora de... No es lo mismo justamente no estar en la presidencia que gobernar. Son dos actos y dos contextos distintos. A vos te pasa que decís, bueno, por ahí trato de contener ciertas ideas en algunos mensajes. ¿Cómo se pone en juego la tensión entre las convicciones que uno tiene cuando no es gobierno, quizás idealistas, o digo, convicciones que vamos a ese rumbo como sea, y después vienen los conflictos de la vida real, ¿no? Donde hay que ceder, hay que negociar. ¿Cómo, desde lo discursivo, cómo te manejás con esa tensión entre las convicciones? Y un ejemplo, digo, la vuelta atrás ahora con lo de las obras sociales, ¿no es cierto? Que se desregula el precio y ella dice, no, momento, volvemos a diciembre. ¿Lo vivís como una práctica de la dinámica de lo que estás ahora o...? No. A ver, vamos por partes. Primero que las convicciones no se negocian. No las negocia el presidente Milei, no las negocia su gabinete, no las negocio yo. Y creo que de la gente que comparte conmigo el día a día, tampoco negocia las convicciones. Los tiempos en la política son otros. Mismo a mí me pasa de tener que explicar que hay cosas que la propia burocracia te va trabando, la propia burocracia hace que el proceso sea lento. Obviamente que a mí me pasó, por ejemplo, con el INADI. El INADI, anunciar el desmantelamiento del INADI casi fue un placer personal, digamos, ¿no? Años
tratando de desmantelar o de plantear, bueno, por qué la política sigue pagando cosas que efectivamente la gente ya no está dispuesta a pagar. Y claro, cuando yo anuncié el inicio del desmantelamiento, la gente al otro día pensaba que el INADI ya estaba cerrado, con los escritorios vendidos y con los inmuebles devueltos. Y lo cierto es que es un proceso que lleva a la propia burocracia, te va metiendo en una red donde te cuesta desenredar el desórdenes que te armaron durante muchos años. Entonces los tiempos claramente son otros a los que uno desea. Pero de ahí a que las convicciones tengan que negociarse, de ninguna manera. No hay una sola convicción que se haya negociado y de hecho no hay una sola convicción que se vaya a negociar en los próximos 8 años. Sí, lo que surge es el pragmatismo. Hoy estaba Martín Tetaz más temprano diciendo que lo que le había sorprendido es el pragmatismo político. La posibilidad de que, bueno, con la casta hay cosas que hay que negociar, no las convicciones. Sí. Pero, por ejemplo, hay una ley que es vital o pareciera ser muy importante en cuanto a la institucionalidad para el gobierno, que lo lleva a negociar de un modo que quizás era impensado antes de estar en el gobierno. ¿Cómo vivís esa situación? No, es que nosotros no negociamos, pero no negociamos no por malos, digamos. No negociamos porque vamos un paso atrás, efectivamente porque lo que queremos hacer no se negocia. Entendemos que hay tiempos que son distintos a los que uno hubiese querido, entendemos que hay actores que nos gustaría que sean o actúen diferentes, como la vieja política, la política rancia, esa política que quiere seguir viviendo en el 10 de diciembre, bueno, nos hubiese encantado que no esté, pero está. Y está el Estado, y están las leyes, y están las normativas. Vos recién me hablabas de las prepagas. En las prepagas, en ningún momento yo tuve tensión por pensar que nuestras convicciones estaban en juego. Muy por el contrario. Nosotros sabemos que existe el Estado, que existen las leyes, y que está en nuestra responsabilidad hacer cumplir la ley. Y nosotros sentimos que la cartelización, que básicamente un grupo de empresarios consideramos que habían transformado un oligopolio en un monopolio para perjudicar un bien social o una cuestión que afecta a millones de argentinos, había que hacer cumplir la ley y había que hacer las denuncias correspondientes. Y eso no tiene o no va en contra de nuestras convicciones. Nunca me basa en... Nosotros vamos a pasar buenos momentos, malos momentos, vamos a plagarnos de éxitos y seguramente tengamos cosas que tal vez no salgan como queremos. Pero jamás vamos a dejar nuestras convicciones de lado porque el día que haya que hacerlo va a ser el día que me voy a ir. No, yo no discuto las convicciones como algo central y de fondo. Digo que en el proceso para poder hacer cumplir efectivamente esas convicciones hay negociaciones. ¿Vos te hubieras imaginado que en el proyecto hubieran, o sea, como en las primeras medidas hubieran aumentado el impuesto a las retenciones, por ejemplo? Supongo que en las convicciones es que, no quiero ir para ahí, pero no, o el impuesto país, o, porque, son los tiempos, lo que decías antes, ¿no? No, pero déjame hacerte un pequeño punto ahí porque es interesante. Nuestro objetivo final es dinamitar todo lo que haga daño a la gente y todo lo que le quite libertad a la gente. Ese es un camino largo, camino que va a pasar por un proceso que, de lo que conocimos hasta ahora, es el DNU, la ley bases. Después van a ser otro montón de leyes y otra cuestión de cuestiones que hagan que los argentinos sean cada vez más libres. Y por supuesto que dentro de ese camino está la reforma del sistema tributario y por supuesto que nuestros ideales no se mueven, no se modifican, o nuestras convicciones están firmes. Vos me decís, ¿por qué subieron o por qué intentan, o por qué no bajaron o eliminaron las retenciones y las subieron 2 puntos o 5 puntos o lo que sea? Nosotros el primer impuesto que estamos exterminando es el impuesto inflacionario. Que no solo que es el impuesto más gravoso, sino que además es el impuesto que más afecta a los que menos tienen, es el impuesto más distorsivo. Entonces guarda porque efectivamente no nos movimos medio centímetro de nuestras convicciones. Nos hubiese encantado dinamitar el sistema impositivo el 10 de diciembre, sin lugar a dudas, pero sabemos que todo tiene un proceso y que el gran desorden que nos dejaron en materia monetaria, que por supuesto se ve reflejado en el nivel inflacionario con el que convivimos hace 21 años que la Argentina vive en inflación, ¿no? Porque tampoco fue una cuestión de los últimos 2 años, o del plan Platita,
todas las pavadas que se hicieron en el último tiempo. No, Argentina desde el 6 de enero del 2002, que es donde se deroga la ley de convertibilidad, bueno, la política entendió que efectivamente la máquina de emitir billetes iba a hacer que esa riqueza se imprima y que efectivamente esa riqueza nos llegue a todos. Bueno, eso se terminó. Y ese es el principal impuesto el que estamos eliminando. Y después vamos a seguir con el resto, por supuesto. Hoy en la mañana, tempranito, Ford Summit Money empezó con una entrevista de Lucas Liacha a Domingo Cavallo, donde él celebraba el compromiso con el déficit fiscal, planteaba que en sus números abril le daba llegando al 8%, pero el desafío de después no es tan fácil seguir bajando. Una vez que llegas a un dígito, pasar de un dígito alto a un dígito realmente bajo es un desafío que va más allá de un ajuste de primera instancia y que requiere un plan. Y ayer Caputo mismo decía, no es solamente licuadora, esto recién empieza. ¿Cómo imaginás que se puede seguir el compromiso del déficit en un contexto recesivo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuál es el plan que viene? ¿Se va a anunciar un plan económico? Más allá de un plan de estabilización, quiero decir. Bueno, ¿no? a ver, primero que, por supuesto que hay un camino absolutamente delineado y marcado, el cual claramente no te voy a contar, pero lo que sí te puedo decir, el no es sostenible es algo que a mí no me gusta escuchar. Digamos. Esto de no es sostenible, bueno, en realidad tampoco era posible hacer lo que hicimos y tampoco era, y si me voy un poco más para atrás, tampoco era posible ganar una elección, que un outsider en un sistema político como el argentino que logra hacer lo que hizo y llegar a la presidencia también era imposible. Y bueno, en Argentina parece que todo es imposible hasta que deja de serlo. Y también dijeron que era imposible hacer el ajuste que hicimos. Ajuste que en definitiva, cuando vos lo haces, independientemente de qué partida toques o qué bolsillo toques, si vos bajás o equilibras tus cuentas fiscales y bajás el gasto, lo que haces es devolverle el dinero a los privados. Vía inflación o vía efectivamente billetes adentro de la billetera. Cuando vos equilibrás las cuentas públicas como logramos nosotros hacerlo, de una manera abrupta, lo que ganás es capacidad de repago, ¿no? O sea, si vos no gastás más de lo que tenés, efectivamente lo que tenés es capacidad de repago. Cuando vos tenés capacidad de repago, lo que tenés es una caída del riesgo país. O sea, básicamente lo que te ocurre es que tu deuda mejora, la tasa a la que accedes al crédito bajan y eso te genera a lo largo del tiempo que proyectos que antes con determinadas tasas eran inviables pasan a ser viables. Y tenemos una fuerte apuesta que efectivamente vamos a demostrar, probablemente la semana que viene haya alguna nueva señal, pero vamos a terminar demostrando que efectivamente estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y vos me hablabas de negociar. La primera cosa que no negociamos es el equilibrio fiscal. No hay chance. Estuve en todas las reuniones de gabinete, desde la primera hasta la última del martes pasado. Te puedo asegurar que si hay algo que el presidente no está dispuesto a negociar, y por decantación, todos los que pertenecemos a su gabinete o somos parte de su equipo tampoco, es efectivamente el equilibrio fiscal, porque sabemos que, por supuesto que terminás, el camino final de ese equilibrio fiscal es exterminar la inflación, queda pulverizada. Que Javier, y además empezás a hacer rentables proyectos que antes no lo eran. El presidente en un comentario aislado comentó septiembre como una fecha donde haber un gran cambio en los niveles de inflación, seguramente llegando más a la parte más cercana a un dígito bajo. Bueno, nosotros hablamos, el presidente habla mucho de la B, ¿no? Sí. Y la B va a estar, va a existir y se va a terminar conformando, y estamos haciendo todo lo posible para que esa B sea, por supuesto, lo más corta posible, ¿no? En un contexto que el fondo proyecta una retracción de la economía de casi 3 puntos del producto para este año. Entonces, pero lo que importa son las expectativas. Entonces, ¿a partir de cuándo vos crees que, más allá de decir, aguántennos, ustedes votaron esto,
estamos en este rumbo, conseguimos esto, ¿cuándo se va a empezar a sentir? Claro, esa es me hace acordar cuando se hablaba de los brotes verdes del segundo semestre. El segundo semestre, ¿cuándo llega el segundo semestre? Nosotros no hablamos de tiempo. A nosotros nos parece una irresponsabilidad hablar de tiempos. Lo que sí te puedo decir es que estamos haciendo todo lo posible para que los sorprendamos más temprano que tarde con números, por supuesto, positivos. De todas maneras, la expectativa ha mejorado mucho. Mira, a nosotros nos pasó, nosotros medimos en diciembre cuánto porcentaje de la sociedad pensaba que en los próximos 6 meses iba a haber alguna mejora. En diciembre solamente el 20% de la población creía que en los próximos 6 meses iba a haber alguna mejora. Esa medición la volvimos a tomar en enero. En enero ya había un 30% de la gente que pensaba que en los próximos 6 meses iba a haber reflejado una mejora en la situación. En febrero ese número pasó a 40 y la última vez que lo medimos llegó a 50. Entonces está clara la expectativa que hay de que efectivamente las cosas se están haciendo bien, no solo por el índice inflacionario. Nosotros no estábamos convencidos que efectivamente la hiperinflación la íbamos a poder evitar, ¿eh? Nosotros cuando hablamos de lo que nos encontramos en diciembre, en términos monetarios y en la dinámica que venían llevando los precios, 1% diario de inflación en la primera semana de diciembre, 1.2% en la segunda semana de inflación diario. Eso corría al casi 7.600% de inflación anual. No sabíamos si efectivamente íbamos a, en ese trabajo de relojería, lograr evitarlo. Y lo evitamos. Y el equilibrio fiscal en el que hicimos tanto hincapié, finalmente demostramos que era la madre de todas las batallas. Así que es raro, sería extraño que la expectativa no haya mejorado en estos 4 meses. Porque de hecho la imagen del presidente Milei se da algo paradójico, ¿no? Que es el 70% de la gente hoy dice yo estoy peor que hace 4 meses. Yo hoy estoy peor que el día que asumió el presidente Milei. Ahora, sin embargo, mantiene el 58%, 57% de imagen positiva. Es cierto que se dio una particularidad que, al menos desde que yo tengo uso de razón, es la primera vez que ocurre, que es que un candidato a presidente, cuando llega a la presidencia, hace lo que dijo que iba a hacer en campaña. Cosa que yo no lo vi nunca. No lo vi con Menem, no lo vi con De la Rúa, no lo vi con Néstor, no lo vi con Cristina, no lo vi con Macri y no lo vi con... y no estoy esperando encender la parrilla, todavía me quedé con la... y lo vi por primera vez y desde adentro, o sea que doy garantías y certifico que eso efectivamente es así, que el presidente Milei es el primero que dice lo que va a hacer y lo hace. Así que en términos de expectativa, la verdad es que estamos felices de que esa expectativa nos acompañe, porque además estamos convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? Que eso es fundamental para sacar adelante una Argentina muy devastada. 2, 3 cortitas, porque estamos ya sobre tiempo. Muchas gracias que están desde temprano. Una es, como vocero presidencial, y teniendo en cuenta el estilo del presidente, el estilo del vocero antes de ser vocero, un equipo de outsiders o una parte del equipo de outsiders, ¿cómo ven la posibilidad también de llevar adelante estas medidas sin afectar la institucionalidad, los exabruptos, tratar de cuidar las formas cuando una parte del mensaje va para una audiencia fiel que soporta la crisis heredada y las medidas de ajuste duras, y para ellos va una parte de la comunicación, que puede incluir un tono belicoso frente a algunas cuestiones. Pero ejemplos concretos, digo, que van más allá del ejemplo que voy a dar. Digo, lo de la Nata publicando algo, que invitaron al embajador de Israel a la reunión de gabinete, cuando una respuesta podía ser
no, esa información es falsa y la respuesta es no, mentira, ensobrado o lo que fuera. Esa como vocero, cuando te encontrás en una comunicación directa del presidente en este estilo, ¿es algo que se conversa internamente? ¿Ven si deberían ajustar el tono? ¿El tono es parte del éxito? ¿Puede ser parte de una complicación? No, es que nosotros no lo miramos, no lo analizamos en esos términos. Lejos estamos de analizarlo en esos términos. Nosotros decimos la verdad, contamos lo que pasa y sacamos las toneladas de basura que nos dejaron abajo de la alfombra y que nadie decía. Por cuestiones políticas, por cuestiones de intereses personales, no importa. Este es un gobierno distinto con gente distinta, que hace cosas que nunca se hicieron. Y cada uno tenemos nuestras formas, nuestros métodos, nuestras formas de reaccionar. Y el presidente lo dijo siempre, cada vez que yo me encuentre con una mentira, además con una mentira que cuando vos aseverás, bueno, vos me nombraste el caso de la reunión de gabinete con el embajador, cosa que es falso. Pero es distinto, es un ¿no? tema institucional. Un dato equivocado con una mentira. La mentira incluye algo moral, como que se hace adrede, ¿no? Es un tema institucional muy delicado que un embajador de un país que está siendo atacado por un Estado terrorista que participe de una reunión de gabinete en otro país. Es un tema de gravedad institucional que hubiese ocurrido eso. Y el presidente reacciona como mejor le parece y hay que respetar que el presidente no cambia, que el presidente es sincero y que el presidente es como fue siempre. Al presidente se lo ha acusado de vender candidaturas. La justicia dictaminó que no se habían vendido candidaturas y nadie salió a pedir disculpas. Y como ese caso te puedo contar un montón. Entonces, yo también me siento ofendido cuando mienten sobre mí o cuando mienten sobre temas que yo considero que son graves. Y me parece sensacional que el presidente reaccione como le parezca mejor. Y quien pretenda que el presidente Milei sea alguien que no es, está pretendiendo cosas que no van a ocurrir. Aún cuando las formas... Y te diría que hay que agradecerlo. Aún cuando las formas estando fuera de un gobierno, siendo presidente, quizás podrían ser distintas. Como hace un rato decías, yo ya no tuiteo como antes. O trato de contenerme por una cuestión institucional. No, pero lo mío es distinto, porque yo represento al presidente. Mi función institucional, entre las otras 2 millones de funciones institucionales que tengo, pero digo, la que se ve, es representar al presidente, es ser la voz del presidente y en tal caso es representar al gobierno. Yo no hablo por mí, hablo por otra gente y en este caso el presidente de la Nación. Entonces, bueno, hay determinadas cuestiones, puedo seguir con el fin, pero digo, hay cuestiones donde yo era un poco más ácido que claramente no condicen con la función que estoy cumpliendo institucional hoy en la República Argentina. ¿Qué es lo que más disfrutás y lo que más padecés de esta función, ya casi para terminar? Bueno, lo que más disfruto es la conferencia de prensa, que es mi momento de... No, en serio. En serio, es más, la conferencia es una porcioncita muy chiquitita de lo que yo hago. Entonces es mi recreo. Ni hablar las preguntas con los periodistas y ni hablar las preguntas con determinados periodistas que hemos logrado una dinámica muy entretenida. Así que... Y las reuniones de gabinete las disfruto mucho también. Y te diría que al presidente Milei lo disfruto mucho también cuando me junto con él a charlar de diferentes cuestiones. ¿Cómo lo ves al presidente? Al presidente lo veo... Mirá, vos sabés que el día de la Asunción, el 10 de diciembre, voy al hotel, me había pedido que vaya a la mañana para revisar para leer con él el discurso y para ver si estaba todo dentro de los parámetros que yo esperaba.
Y cuando salgo fue como mi primer encontronazo con el periodismo masivo, ¿no? Con el micrófono que te ponen en los dientes como queriéndote dañar un diente. Y me acuerdo que me hicieron la misma pregunta. ¿Cómo lo viste al presidente? Y yo respondí lo primero que me salió, que fue, nunca lo vi mejor. Porque era verdad, nunca lo había visto mejor. Ese día estaba, no sé, estaba distinto, estaba angelado, parecía otra persona de la que había visto yo el día anterior, ¿no? 24 horas. Estaba sensacional. Y te puedo describir el último día que lo vi a solas, que fue el martes. Hoy es jueves, sí, el martes. Y creo que te tengo que responder lo mismo. Creo que está distinto, está en su mejor momento y nunca lo vi mejor. Así que feliz porque eso así sea, ¿no? Porque en definitiva es el que guía este equipo que, dicho sea de paso, es bueno aclarar que funciona de una manera espectacular. ¿Y lo que más padeces, que faltó, es cuando el presidente no está angelado? No, conmigo está angelado siempre, así que... bueno, padezco un montón de cosas. Primero padezco el haber cambiado un poco la dinámica de la vida de mi familia. Eso se padece. Manuel Adorni, muchas gracias por estar acá en el Forbes Summit Money y muchas gracias a todos por habernos acompañado de esta mañana. Gracias.